Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Ya estamos con la columna Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, un espacio para dialogar sobre la longevidad. Y estuvimos hablando y vamos a seguir hablando en su columna sobre los desafíos y oportunidades de la pospandemia para personas mayores. La columna pasada con Gabriela estuvimos viendo cómo analizar cómo ha cambiado nuestra vida con la pandemia. Estuvimos analizando también la importancia del desarrollo cognitivo, la interacción con el entorno, y uno de los desafíos de la pospandemia también será de recuperar ese desarrollo cognitivo tanto en niños, en personas mayores, para ir de alguna manera recuperando nuestras rutinas desde un hacer asertivo, proactivo, para incidir positivamente en lo que nos toca vivir. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes a los oyentes, un gusto estar con ustedes nuevamente. Un gusto como todos los miércoles. Y hacíamos esta breve introducción porque creo que vas a continuar hablando de estas oportunidades de la pospandemia para personas mayores, pero de alguna manera creo que es importante que veamos un breve resumen de estos desafíos que conlleva esta pospandemia, ¿no? Así es, esta pospandemia y estos desafíos que hemos enfrentado en este largo año han sido muchos, nos ha cambiado completamente nuestra forma de vivir, nuestras rutinas cotidianas, la forma como nos relacionamos y convivimos con los demás integrantes de la familia. Y el otro día traíamos algo que es muy interesante, que es el desarrollo cognitivo. Que este desarrollo cognitivo comienza desde que nace el bebé, pero es un desarrollo cognitivo que continúa hasta la edad adulta. Claro. Y que muchas veces, con el correr de los años, este desarrollo cognitivo se comienza a ver afectado por alguna patología. Por eso lo importante que es estar pendiente de lo que es la salud mental, de la capacidad de seguir creando nuevas redes neurales, de mantener nuestra neuroplasticidad, y esto solamente lo logramos mientras nos mantenemos mentalmente activos, relacionándonos con los demás, aprendiendo algo nuevo, creando nuevas rutinas. Y bueno, después de esta larga pandemia, porque ha sido muy larga, aunque ha sido intensa, ha sido muy larga, nos vamos a encontrar con algunas consecuencias, y es importante reconocerlas para desde allí poder construir una nueva forma de vivir a lo que dan en llamar la nueva normalidad. A mí me gusta llamarle la normalidad que vamos a construirnos para cada uno, para compartirla luego en grupo y en sociedad. Y como consecuencia de este prolongado distanciamiento social encontramos, y sobre todo en las personas mayores, que han sido las más vulnerables por ser una franja etaria de mayor riesgo, el miedo a salir a la calle. Comienzan las personas ahora a saber que, bueno, empieza la presencialidad para las citas médicas, que tan necesario era, pero bueno, comienza ese miedo a reencontrarse con el otro. Este miedo a salir a la calle, en psicología tenemos un nombre que le decimos el síndrome de la cabaña, que en realidad no es un síndrome que esté en el DSM-4, que es el manual de psiquiatría, pero sí es un síndrome que se da y que se ve mucho en personas que han pasado mucho tiempo confinadas en un hospital por alguna enfermedad o con algunos presos. Es volver a tomar contacto con la realidad del afuera. De alguna manera, Gabriela, tiene que ver con esa confort y con esa, digamos, esa situación que hemos logrado de pronto en nuestros hogares, en nuestras casas, sentirnos como protegidos, sentirnos que allí quizás no nos pueda pasar nada, y ahora volvernos a enfrentar nuevamente genera, como bien tú decís, esa tristeza, depresión, hay veces, y mucho miedo y angustia, ¿no? Así es, Andrea, exactamente eso es. Ese miedo a retomar y ver qué es lo que hay afuera. Y el darnos cuenta ahora más que nunca que hay un peligro afuera, que no lo visualizábamos, no lo teníamos tan presente hasta que llegó esta pandemia. Y comienzan a presentarse, esa angustia, la evitación de los lugares concurridos, esa sensación de incertidumbre,
el miedo a retomar el contacto social con otras personas, ya sea desde lo social o desde el ocio. Y esto de haber estado tanto tiempo recluidos en nuestra burbuja, en nuestra caparazón, sintiéndonos cuidados, esto provoca que hemos tenido menos desafíos en cuanto a lo mental, menos cuestiones que aprender. Hemos estado muy, como decís tú, en esa zona de confort. Claro. Y eso puede provocar, y sobre todo en las personas mayores, este nuevo volver, algunos fallos de memoria y de concentración, porque evidentemente dentro de nuestro hogar tenemos mucho menos situaciones de estrés o de peligro. ¿Y qué pasa con esto? Esto provoca que las personas comiencen a tener un estado de hipervigilancia y una alerta constante a los posibles síntomas somáticos que podamos desarrollar. Miedo a la enfermedad, insomnio, trastornos adaptativos. Claro. Y el aumento de algunas conductas compulsivas como el lavado de manos, el uso de alcohol, muchas veces el tapabocas ha pasado a ser como parte de nosotros. Claro. Y a veces vamos a entrar a un lugar y nos damos cuenta que no lo tenemos y nos sentimos de alguna manera como desnudos, desprotegidos. Todas estas sensaciones van afectando de alguna manera la capacidad de las personas de sentirse libres, seguras. Y esto puede incrementar y en algunos casos extremos puede provocar algún estrés postraumático, que sí lo vamos a ver a este estrés postraumático en aquellas personas que tuvieron COVID, estuvieron en CTI, y algunas que tuvieron COVID no llegaron a CTI, pero lo pasaron muy mal. En esas podemos ver este miedo, esta hipervigilancia extrema. Y esto produce un cansancio emocional, esta sensación de falta de control y de seguridad. Y muchas veces puede producir también un poco de desesperanza ante lo que puede suceder en el futuro. Claro. Y bueno, de alguna manera también todo esto que estás diciendo está condicionando nuestro estado anímico o el estado anímico por parte de las personas que estamos viviendo esta pospandemia, porque de alguna forma estamos condicionándonos con toda esta carga, este bagaje que venimos trayendo sobre las espaldas, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que es normal que nos sintamos tensos, angustiados, desorientados, confundidos, y que necesitamos un tiempo para retomar nuestra vida. ¿Y cuáles pueden ser esas estrategias que nos pueden ayudar a retomar ese control y a diseñar cómo va a ser nuestra nueva rutina, nuestra nueva normalidad? A ver, y creo que aquí es una oportunidad fantástica que tenemos como seres humanos y como personas individuales, este parate que tuvimos obligados por la pandemia, este tiempo de reflexionar, este tiempo de discernir cómo queremos vivir, cómo queremos que sea nuestra vida de aquí para adelante. Quizás de aprovechar mejor nuestro tiempo, ¿no, Gabriela? Exactamente, capitalizar y concentrarnos en lo que realmente es importante y no permitir que esta vorágine de la vida cotidiana nos tenga como en una centrifugadora y no tengamos demasiado tiempo para pensar qué queremos, a dónde vamos. Y una buena estrategia es sentarnos, escribir cómo nos sentimos, reflexionar sobre lo que nos está pasando, sobre esto que decíamos, si tengo miedo, si tengo esas sensaciones de que tengo que estar controlándome la sintomatología. Claro. Y lo más importante es separar los problemas por cada área y de la manera más objetiva. Es decir, ¿qué problemas tengo en mi hogar? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué problemas tengo con mi pareja, con mi familia? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo contribuir a tener una mejor relación? ¿O qué relación quiero tener? También es el momento de replantearnos cuáles son realmente las relaciones importantes para nosotros. Claro. Y esto de la manera más objetiva y siempre sin juicios ni calificaciones, simplemente desde el sentir, desde cómo nos sentimos ante cada situación y cómo nos queremos sentir. Claro. Algo no es fácil, también, no es fácil este ejercicio, quizás requiera de alguna ayuda profesional, ¿eh? Muchas veces puede requerir de ayuda profesional. Yo siempre los invito a que lo hagan y si ven que es algo demasiado conflictivo, que les produce más estrés, bueno, sí, buscar ayuda profesional, porque para eso están los profesionales, para guiarnos, para orientarnos y para ayudarnos a encontrar nuestras herramientas, porque cada uno tiene sus propias herramientas, necesidades y formas de enfrentar el mundo. Pero lo más importante es aceptar la realidad.
asumir que estamos en una nueva realidad y no luchar contra ella o intentar volver a lo conocido, a lo que teníamos antes. Porque eso nos puede producir emociones más fuertes, frustración, desesperanza. Y entender que, bueno, que es una nueva oportunidad y que tenemos que vivir el presente. Ahora más que nunca nos ha enseñado esto la pandemia, que parece difícil, pero bueno, debemos acostumbrarnos a salir de ese piloto automático y anticipar situaciones. Antes estábamos muy acostumbrados, me levanto a las 8 de la mañana, a las 9 entro a trabajar, hago tal cosa. A veces teníamos incluso el menú de la semana, todo como muy estructurado. Bueno, ¿cómo quiero vivir mi futuro? ¿Quiero vivirlo así? ¿Quiero dejar algo al azar? ¿Quiero controlarlo? ¿A dónde quiero ir? Y otra cosa, aprender el lado positivo de todas las cosas, porque todas las cosas tienen un lado positivo, y este es un momento. Otra cuestión es esto, potenciar el autocuidado, entender que es un momento de cuidarnos a nivel personal, emocional y físicamente. Esto es algo que nos ha dejado la pospandemia, el que debemos de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. También ponernos metas realistas. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos aprender un idioma? ¿Queremos hacer un viaje? Bueno, planificarlo. ¿Queremos tener un jardín? Planificarlo. Pequeñas metas, metas alcanzables. Claro, sí. A todo esto que está... Siempre raya lo que es el miedo, perdón. Gabriela... Siempre raya el miedo. Y como tú decías bien, buscar ayuda si lo creemos necesario. A todo esto que estás diciendo, Gabriela, me gustaría agregarte, te voy a agregar una dificultad, pero que se nos viene, y es no olvidar que estamos cerca del invierno, una estación en la que no ayuda el clima, no ayuda tampoco la ausencia del sol, que influye esto en el organismo, en el sistema nervioso, que creo que es algo para tener en cuenta para que después no decepcionarnos, ¿no? Sin dudas tener en cuenta el entorno y ver cómo nos queremos manejar en ese entorno, qué cosas puedo hacer durante el invierno, a qué lugares puedo ir a alguna actividad que obviamente va a ser cerrada, va a ser en algún recinto por el tema climático. Y bueno, pero sí tomar acción, ser conscientes de qué es lo que nos espera y cómo va a ser, y el autocuidado sobre todo. Cómo cuidarnos de todas estas situaciones, de todas estas patologías que han quedado en segundo plano con el tema de la pandemia. Bueno, a ver, la hipertensión, la diabetes, todo este tipo de cosas, volver a cuidarnos poco a poco, porque todo esto hace parte de nuestro bienestar. Y hay algunas cositas que me parece que es importante que recordemos de esta pospandemia. Rescatar lo positivo. Y alguna de estas cosas es, hemos pasado más tiempo en familia, sin duda creo que ha sido el mejor regalo que hemos tenido, el poder compartir con nuestra pareja, con nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros hijos, estar más tiempo disponible, más tiempo de calidad. Otro hecho que es muy importante, que nos deja la pospandemia, es reconocer la labor sanitaria. Es otro de los grandes aprendizajes, el reconocer más aún la calidad humana y asistencial de nuestro personal sanitario. Esas personas que muchas veces quedaban como invisibilizadas en esa tarea cotidiana y que bueno, era una tarea más. Fueron los que pusieron el hombro y los que estuvieron al frente. Claro. Otra cosa positiva que nos deja la pospandemia es que hemos producido menor contaminación, que nos hemos sentido más solitarios, pero también hemos recibido mucho apoyo de un vecino que nos saluda, de un amigo que nos llama por teléfono y que también lo hemos hecho. El reconocer que hay otras personas pasando por situaciones similares y aún con las limitaciones, aún podemos estar presentes. Y creo que otra opción, y creo que para las personas mayores es muy importante, y esto se va a enganchar con el próximo tema de la semana que viene, es que el teletrabajo se ha potenciado. Y creo que para las personas mayores es una de las grandes oportunidades que deja la pandemia, que pueden, si desean y si lo necesitan y lo quieren, hacer trabajo desde su hogar, el teletrabajo. Y creo que esa va a ser una fuente laboral muy importante, sobre todo para las personas mayores, con esa capacidad, con esa experiencia, con la paciencia que han desarrollado para manejar situaciones conflictivas. Creo que es una gran oportunidad para toda la franja etaria de las personas mayores tener en cuenta que ahora pueden seguir desarrollando alguna labor si lo desean. Claro.
Claro que sí. Gabriela, y para aquel que todavía no ve esta parte positiva, me parece excelente cómo estás cerrando hoy tu columna, porque el que de pronto no vio todo esto positivo que tú estás enunciando, es un momento para sí verlo y para buscar algo positivo si es que todavía no lo encontraron, porque viste que es un momento muy especial, muy difícil, pero quizás estés poniendo este tema sobre la mesa y haciendo de alguna manera, llamando a que pensemos, a que veamos dónde buscar esos puntitos positivos que seguramente los hay, pero quizás hay que buscarlos con detenimiento y con una mano en el corazón. Sin duda, esa es mi invitación. Siéntense, reflexionen, escriban a mano, no en la computadora, porque de esa manera pueden transmitir al papel todos esos sentimientos de otra forma. Y más adelante volver a ellos, volver a leerlos, cómo se sienten luego, cómo ha evolucionado, si va en el sentido que tenían pensado. Creo que es una gran oportunidad de diseñar nuestro futuro de forma individual y colectiva. Un placer, Gabriela, como todos los miércoles. Nos reencontraremos el próximo miércoles y seguiremos viendo entonces cómo salir en esta post-pandemia, estos desafíos. Y bueno, pondremos sobre la mesa el tema del teletrabajo, que es una gran herramienta para salir de esta pandemia y que ha sido también a través de la pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Un gusto estar con ustedes y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Agradecemos a la psicóloga Gabriela Cuadro en su columna Abiertamente. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos luego de la pausa aquí en Vivencias por Radio Nacional. Vivencias.